Bienvenidos al programa Volviendo a Dios. Volveos a mí y yo me volveré a vosotros. Malaquías 3:7. Hola, ¿cómo están? Muy buenas tardes, tengan todos ustedes. Muchas gracias por escucharnos, muchas gracias por acompañarnos. Estamos empezando tu programa Volviendo a Dios. Vamos a estar esperando tu llamada. Hoy vamos a tener solamente una línea diferente por si quieres marcarnos ahí. Es el 8302-9461. Ahí va a estar mi esposa tomando tu mensaje. También puedes marcarnos o mejor mandarnos un mensajito de texto al celular al 818-252-8607. Esas son las líneas que tenemos hoy disponibles. Para mensajes, el 818-252-8607. Y si quieres llamarnos, al 8302-9461. Y bueno, pues un saludo para los que están pendientes siempre de nosotros. Un saludo para el hermano Jorge Vázquez. Ellos tienen un programa aquí mismo los lunes a las 10 de la noche, muy recomendable, te lo recomendamos y le mandamos un saludo. Quedó pendiente la semana pasada, un saludo para los hermanos de la carpintería Commander y a todos los demás, a los que están pendientes siempre de nosotros, a los hermanos que nos acompañaron en la semana a donar sangre al Hospital 34, un saludo muy especial y un saludo también a todos los que nos acompañan en la reunión de los viernes en la noche. Y bueno, pues sin más, vamos a comenzar con el tema de hoy. La semana pasada comenzamos, yo creo que con el tema más importante que hemos predicado aquí. Empezamos a darte algunos tips, algunas reglas de cómo leer la Biblia. Antes de eso, dedicamos siempre el programa a exhortarte a leer la Biblia por tu cuenta. Por muchísimos motivos. Porque si no la lees, cualquiera te puede estar engañando. Cualquier pastor, cualquier religión te engañan y te llevan a la perdición. Si no lees la Biblia por tu cuenta, además, por si fuera poco, no se puede ser salvo. De ninguna manera. Es indispensable conocer la palabra de Dios. La Biblia misma dice que la fe viene por el oír la palabra de Dios. Si alguien te dice que no es así, que solo repitas una oración, que solo le des dinero, cualquier otro evangelio, te está engañando. Que sea maldito, dice la Biblia. Pero lo más importante, de ninguna manera se puede conocer a Dios sin leer, sin estudiar la palabra de Dios. De ninguna manera se puede conocer a Jesús. ¿En qué nos basamos? La Biblia misma enseña que Jesús es la palabra de Dios. Hemos dado muchos versos, pero por ejemplo, Juan 1:14 dice que la palabra se hizo carne. Jesús es la palabra. La Biblia hoy para nosotros es Jesús mismo. Apocalipsis 19:13. Yo espero que estos versos ya los tengas grabados. Apocalipsis 19:13 habla de Jesús y dice que estaba vestido, teñido de una ropa teñida en sangre, y su nombre es la palabra de Dios, con mayúsculas. La palabra es Jesús, ¿te das cuenta? Entonces, esto es importante porque cuando alguien dice, oye, ¿quieres seguir a Jesús? Eso es seguir su palabra, obedecer su palabra. Amar a Jesús es amar su palabra. Conocer a Jesús es conocer su palabra. Y un engaño muy importante hoy, recibir a Jesús no es hacer una oración. Recibir a Jesús es recibir su palabra. Así de indispensable es la palabra hoy. Es todo para el cristiano. Y lo que más ha molestado a algunos, incluso a pastores, pero esto dice la Biblia, yo no sé si quieras que lo quitemos. Si Jesús es la palabra y alguien quiere buscar a Jesús, ¿en dónde hay que buscarlo?
Hoy la mayoría lo estamos buscando en las iglesias. Hoy nosotros mismos, entre hermanos, nos decimos, ve a la iglesia, ve a mi iglesia. No dejes de ir a la iglesia porque es pecado. Y hoy tenemos la idea, porque así nos la han vendido, que ir a la iglesia es buscar a Dios. Pero no es así. La Biblia no dice eso, nos guste o no nos guste. Lo hayamos hecho miles de años, no importa. Hoy decimos, ¿quieres conocer a Dios? Y vamos a la iglesia. Pero mira lo que dice Hechos 17:24. Estos también tienes que tenerlos grabados ya. Dice Pablo en Hechos 17:24, el Dios que hizo el mundo y todas las cosas que en él hay, siendo Señor del cielo y la tierra, no habita en templos hechos por manos humanas. Eso es lo que dice. Ahora si un pastor te dice que no, pues dile que te explique qué significa. ¿Cómo que Dios no habita en templos? No es el único verso. Mira, Hechos 7:48. Cuando Esteban les estaba predicando, dice, si bien el Altísimo no habita en templos hechos de mano, como dice el profeta. ¿Te das cuenta? Y esto concuerda con lo que habla el nuevo pacto, que nosotros hoy somos el templo de Dios. ¿Dónde habita Dios? No habita en los templos. Quiere habitar en ti y en mí. ¿Te das cuenta? Si la Biblia dice Dios no habita en templos, y si la Biblia dice que Dios está en su palabra, que Jesús mismo es la palabra, ¿dónde hay que buscarlo? Pues hasta un bebé lo entiende. En su palabra. Yo no estoy diciendo que dejes de ir a tu congregación, porque cómo les duele a los cristianos y más a los pastores. ¿Cómo que no vengan? Luego de qué, cómo, dijo aquel. Pero cuando alguien quiere buscar a Dios, tiene que ir a su palabra. Eso es lo que dice la Biblia. Yo te pregunto, ¿en dónde estás buscando a Dios? Otra cosa que nos dicen y que nos enseñan, no, pero no se puede ir a la Biblia por tu cuenta, nos dicen, necesitas maestro. Eso es lo que decía la Iglesia Católica, nosotros somos los únicos que la entendemos. Y hoy nos dicen los evangélicos lo mismo, que necesitamos maestro. Pero ¿sabes quién quiere ser tu maestro? Dios mismo, el Espíritu Santo. Juan 14:26, dijo Jesús, cuando el Espíritu venga, Él les enseñará todas las cosas. Él quiere ser maestro. Y el más claro, ya tienes que aprendértelo de memoria. Primera de Juan 2:27. La unción que recibiste de Él permanece en vosotros. Y léelo, por favor. Primera de Juan 2:27. No tienes necesidad que nadie te enseñe. Otra vez, no tenemos necesidad que nadie os enseñe. ¿Te das cuenta? No dejes que te engañen. Tú puedes y debes estudiar la Biblia por tu cuenta y Él promete explicártela. Así que igual que la semana pasada, el programa de hoy es para los que así lo han entendido y se han decidido a regresar a su palabra por su cuenta, en su casa. Los que creen que son salvos por ir a la iglesia o por haber hecho una oración o porque fueron sumergidos en agua. Ojalá y el Señor tenga misericordia y ojalá y te abra los ojos. Así que vamos a empezar. La semana pasada dimos algunos consejos nada más, yo no sé si tomaste nota. El primer consejo fue, si Él quiere ser nuestro maestro, pues tenemos que estar en contacto con Él. Antes de abrir la Biblia para estudiarla, hay que hacer oración, hay que pedir que nos guíe, que nos enseñe, que nos dé luz. Durante la lectura, si hay algo que no entendemos, nos detenemos, nos paramos de la mesa y otra vez hacemos oración, le pedimos sabiduría. Santiago 1:5 dice, si alguno de vosotros tiene falta de sabiduría, pídala a Dios. ¿Te das cuenta? A Él le tenemos que pedir el entendimiento. Y cuando terminemos cada día, otra vez hacemos oración. Ahora le damos gracias por lo poco o mucho que aprendimos. Nuestra relación va a crecer como no tienes idea. Los que han empezado a leer la Biblia por su cuenta, saben de lo que hablo. Tu contacto con Él, sin intermediarios, sin estorbos.
tu contacto con Dios directo. Ese fue el primer consejo. El segundo es que tenemos que armarnos de paciencia. Va a haber días en que no entendamos nada, o que de 30 versículos entendamos solo uno. Eso no quiere decir que no funciona. No regreses atrás. Lo que pasa es que Él es nuestro papá. Él nos va a dar el alimento diario. Y yo te preguntaba la semana pasada, ¿quién le da carne asada a un bebé? Dios no lo va a hacer. Él te va a llevar de la mano. Primero te va a dar lechita y luego papilla. Y así cada vez que la leas completa, vas a ir entendiendo mejor. Cada vez más y más. Lo vas a conocer mejor. No te desesperes. Recibe lo que Dios te da cada día. No lleves prisa. No pienses en Apocalipsis cuando estés en Génesis. Otro consejo que dimos, ¿cómo se lee la Biblia? Completa. La Biblia no se lee en pedacitos. La Biblia no se hizo para leer versículos aislados. No es para leer libros incompletos. No es posible entender un libro si no se lee completo. Oye, pero nos vamos a tardar mucho. Pero no hay otra forma. En Hechos 20:27, Pablo les dijo, no he rehuido anunciarles todo el consejo de Dios. Tenemos que conocer nosotros todo el consejo de Dios. ¿Y cuánto se tardaría Pablo? Lee Hechos 20:31. Dice, acuérdense que por 3 años de día y de noche no he cesado de amonestarlos. 3 años le llevó a Pablo. Yo no sé cuánto te lleve a ti, 1 año, 1 año y medio, 2. Es tardado. Pero no hay camino corto, no hay atajos. Tienes que empezar a leer la Biblia por tu cuenta y vas a notar la diferencia. Ojalá y estés tomando nota. ¿Por dónde empezar? Era otra pregunta. Yo te digo, la Biblia se empieza desde el principio, pero hay un consejo sabio, no mío. Dice, a mí me parece mejor empezar, ¿sabes?, en el Nuevo Testamento. Así que cuando llegues al Antiguo, ya tengas una idea de lo que significa hoy el Antiguo Testamento. ¿Por qué? Porque en el Nuevo Testamento hay muchos versículos que explican en el Antiguo Testamento. Así que lo mejor es empezar en Mateo 1. Y cuando termines Apocalipsis, ahora sí empiezas Génesis. Y cuando acabes el Antiguo, otra vez el Nuevo. ¿Cuántas veces? Toda la vida. Una vez tras otra. Cuando la acabes, la vuelves a empezar. Así debe de leer el cristiano la Biblia. Y el mayor consejo, ¿para qué leerla? Para conocer a Dios. La motivación más grande al leer la Biblia es conocer a Dios. Lo que le gusta, lo que le disgusta, cómo es. Todo. Conocer a Dios. Yo no sé si hasta aquí has tomado nota, pero ese es otro consejo. Cuando leas la Biblia, tienes que acercar una libreta y tomar notas también. Y bueno, pues hoy queremos pasar a la parte más importante. Y yo no sé, yo creo que la más difícil, porque aquí es donde se dan la mayoría de engaños y de errores. ¿Sabes cuál es lo más importante? ¿Cómo interpretar la Biblia? Hoy queremos empezar a darte algunos tips, algunas reglas para interpretarla. Pero en el mismo interpretar la Biblia debemos saber lo que buscamos. Y buscamos lo que Dios dijo, lo que Dios quiso decir. No tenemos que buscar que la Biblia diga lo que nosotros queremos que diga, o que la Biblia signifique lo que nos conviene. Hoy hay muchas personas haciendo esto, muchos pastores haciendo esto. Van a la Biblia para justificar sus prácticas, justificar sus doctrinas, pero por eso nunca conocen a Dios. ¿Por qué? Porque no lo están buscando. Lo que buscan es justificarse a sí mismo. Pero la Biblia no es para eso. Ese es el error más grande que tenemos hoy. Buscar interpretar la Biblia es buscar lo que Dios quiso decir, buscar su intención, conocer a Dios, conocer su corazón. Dice 2 de Pedro 1:20 que ninguna profecía es de interpretación privada, porque la profecía nunca fue traída por voluntad humana, sino que los hombres de Dios hablaron por el Espíritu Santo.
Y eso es lo que hay que buscar. ¿Qué quiso decirnos el Espíritu Santo por medio de ellos? La palabra no es de interpretación privada. Y hoy hay quien dice, esto significa para mí, eso no me importa. No es de interpretación privada. Lo importante es dar con lo que Dios quiso decir. Y tristemente hoy lo que abunda es la interpretación privada. Cada quien a su manera. Un mismo versículo. Unos dicen que significa una cosa y otros otra. Mira este ejemplo. Mateo 16, 19. Jesús le dice a Pedro, a ti te daré las llaves, y todo lo que atares en la tierra será atado en el cielo, y lo que desatares en la tierra será desatado en el cielo. Este mismo versículo, los católicos lo usan para fundamentar que a Pedro se le dieron las llaves, que sobre Pedro se fundó la iglesia, y que por eso Pedro es el primer papa. ¿Dirá eso? Yo creo que cualquiera vemos que no es así, pero y luego llegan los evangélicos y dicen que no es eso, que la autoridad es para todos, pero que la autoridad cuando dice a lo que ates en la tierra se refiere a atar y desatar demonios, y ahí andan desatando y atando demonios. El mismo versículo, unos lo usan para una cosa y otros para otra, y te das cuenta que los dos están equivocados. Es increíble. ¿Dónde ves que hable de demonios? ¿Dónde ves que hable del Papa? A eso se refiere cuando dice, no es de interpretación privada, no es lo que le convenga al católico, no es lo que le convenga al pastor. Lo importante que debemos de buscar tú y yo es qué quiere decirnos Dios. Eso es lo que tenemos que buscar. Y este ejemplo nos lleva a la primera regla. Y de las más importantes. Siempre es bueno aplicarla con más reglas, pero debe de ir de la mano. Pero esta es la primera regla, anótala por ahí. Para saber el significado de un versículo, tenemos que leer el contexto. Un versículo nunca puede ser interpretado fuera de su contexto. No debe sacarse de su contexto. Es lo mismo como cuando dijimos, la Biblia no se hizo para leer versículos aislados. La Biblia no se hizo para memorizar versículos aislados. Tenemos que leerlos en su contexto. Y entre mayor sea el contexto, más te acercarás a lo que Dios quiso decir. Y esto es algo muy olvidado. Los pastores hoy toman versículos aislados y así nos los enseñan. Pero mira, cuando leas el contexto, verás que no siempre significan lo que ellos dicen que significan. ¿Qué es leer el contexto? Primero, el contexto más cercano es leer los versículos previos y los versículos posteriores del versículo que queremos saber. Es decir, está el versículo, hay que leer para arriba, hay que leer para abajo. Hay que leer el capítulo completo o el pasaje completo. Ese es el contexto más cercano. Pero aún en el contexto mayor sería mejor leer todo el libro. Por eso nuestro pleito es la Biblia tiene que leerse completa. Los libros se tienen que leer completos. Te voy a poner un ejemplo. Yo no sé, aquí batallé por cuál empezar porque abundan. Versículos que hoy nos los han explicado de una manera, pero no significan eso. Y nos damos cuenta cuando leemos el contexto. Por ejemplo, aquí dijimos Mateo 16 y nos dicen que podemos atar demonios, aunque no lo menciona nunca. Y el otro que usan para atar y desatar. Mira, vamos a Mateo 18, 18, ahí en tu Biblia. Mateo 18, 18 dice, de cierto os digo, todo lo que atéis en la tierra será atado en el cielo, y lo que desatéis será desatado en el cielo. Así es, en este 18 y Mateo 16 se basan para decirnos que podemos atar demonios. Pero mira, ojalá y te des cuenta, ¿sabes qué es lo que hacen estos pastores? Primero dan su sermón, te llenan de vana palabrería. Puede ser por 1 hora o 2, te dicen cosas como que no, mira, el diablo es tremendo. Es que el diablo es el que te quiere ver pobre. El diablo quiere verte enfermo. Sus espíritus son los que enferman. Sus espíritus son los que te dan pobreza. Sus espíritus son los que te posesionan y se te meten. Pero y luego te dicen, pero Jesús nos dio poder.
Yo puedo atarlos y voy a atarlos. Mira, vas a ver cómo lo ato. Oiga, ¿y en qué se basa? En Mateo 18:18. Míralo conmigo. Todo lo que atéis en la tierra será atado en el cielo. ¿Ves? ¿Ves cómo nos dio poder? Tenemos la autoridad. Y empezamos. Así que espíritu demoníaco, yo te ato y te lanzo al fondo del abismo. Y para echarle más crema, dicen espíritu de cáncer, yo te declaro inoperable. Y yo te ordeno, o sea, yo no necesito a Dios, yo te ordeno, sal. Yo no sé si te das cuenta del engaño. Primero es pura palabrería, emociones, gritos. Y luego la enseñanza que quieren meterte, que tenemos autoridad, que puedes atarlo. Y luego lo respaldan con un versículo. Pero nosotros tenemos que ver, ¿significa eso el versículo? Yo te pregunto a ti que a veces te enojas, ¿qué te interesa más a ti? ¿Creer al hombre o creerle a Dios? Tú que me escuchas, ¿cuál es tu deseo? Que la Biblia respalde lo que siempre has creído, porque lo has creído 10 años, por orgullo, o porque crees que no puedes estar equivocado, o te interesa descubrir lo que Dios quiso decir, descubrir la verdad. ¿Cuál es el deseo de tu corazón? Mira, vamos a ver el contexto de este verso. El pasaje comienza en Mateo 18:15. Léelo con nosotros. Mateo 18:15 dice, si tu hermano peca contra ti, repréndele, estando tú y él solos. Si te oye, has ganado a tu hermano. Pero luego en el 18:16, si no te oye, toma 1 o 2, para que en boca de 2 o 3 conste toda palabra. Si no los oye a ellos, dilo a toda la iglesia. Y después, si no oye a la iglesia, tenle por gentil y publicano. Yo no sé si con estos 3 versos te das cuenta de cuál es el tema del pasaje. Está diciendo, si alguien te ha ofendido, si alguien te hace algo que es pecado, repréndelo primero tú. Si no te oye, trae 2 testigos. Y si no les hace caso, díganlo a toda la iglesia. Y si aún así no se arrepiente, ya ténganlo por gentil y publicano. ¿Te das cuenta? Y luego, en este contexto, es que viene Mateo 18:18. Y todo lo que atéis en la tierra será atado en el cielo. Y lo que desatéis en la tierra será desatado en el cielo. ¿Tú qué crees que significa? Está diciendo Dios, lo que tú declares no perdonado, yo no lo voy a perdonar. Pero si tú lo perdonas en la tierra, yo lo perdono en el cielo. Esa es la autoridad que nos está dando. Autoridad de perdonar o no a alguien. Dime tú dónde menciona atar demonios. ¿Por qué dejamos que nos engañen tan fácil? Eso no es todo. Mira el 18:19. Dice, otra vez digo, que si 2 de ustedes se ponen de acuerdo acerca de cualquier cosa que pidieren, les será hecho. El 20, porque donde están 2 o 3 congregados en mi nombre, ahí estoy yo en medio de ellos. Y nos lo usan para todo, para todas cosas torcidas, para reuniones de oración, dicen Dios está aquí, porque donde están 2 o 3, dice Dios ahí estoy yo. O los que dicen que sí está en el templo, mira, porque donde están 2 o 3, ahí está Él. O en los conciertos, o en las reuniones, en los retiros, en las campañas, pero no significa eso. El contexto está hablando de perdonar o no perdonar. ¿Por qué dice cuando se reúnan 2 o 3? Porque si viste ahorita, dijimos, si no te oye, llama a 1 o 2, para que en boca de 2 o 3 conste lo que le están reprendiendo. Por eso dice, donde están 2 o 3 reunidos en mi nombre, pero ejerciendo justicia, perdonando a alguien. A eso se refiere. No dice reunidos para adorar, no dice reunidos en la iglesia, ni en ninguna situación. Dice cuando 2 o 3 se reúnen para reprender a un hermano para que se arrepienta, para hablarle de su pecado, para tratar de salvarlo, dice el Señor, ahí estoy yo. ¿Te das cuenta? Está hablando del perdón. Todo el pasaje está hablando del perdón. Si aún no te queda claro, sigue leyendo. Mateo 18:21. Pedro le dice, Señor, ¿y cuántas veces perdonaré a mi hermano? ¿Hasta 7? ¿Y por qué no le diría a Jesús, ay Pedro, ¿no entiendes que te estoy hablando de atar al demonio? No te estoy hablando del perdón. ¿Por qué no le diría eso a Jesús?
¿Por qué? Porque Pedro entendió muy bien. Pedro entendió que Jesús le está hablando del perdón. Y Jesús le dice, no te digo hasta 7, sino hasta 70 veces 7. Le está diciendo, tienes que perdonar siempre. ¿Te das cuenta? Jesús le dice, si alguien peca contra ti, si alguien te ofendió, te estafó, imagina un hermano que te hizo un trabajo mal hecho, o un hermano que le prestas dinero y no te lo regresa. Dice, primero repréndelo tú solo. Pero no está diciendo que en mal plan, sino que le digas, oye hermano, eso está mal. No porque necesite el dinero, pero eso es robar. Si no hace caso, dice, trae 2 hermanos para que hablen con él. Y si no hace caso, dilo a la iglesia. Pero no para que se enojen, sino para que hablen con él a ver si se arrepiente. Y si no entiende, les doy autoridad. Si no quieren, no lo perdonen. Tú decides. Tú decides, donde están 2 o 3, ahí estoy yo. Y lo que ustedes digan es como si lo dijera yo. Es lo que dice Jesús. ¿Qué haría Pedro? Está hablando de perdonar. ¿Puedes perdonar o no? La pregunta es, ¿qué le gustaría al Señor? Le dice, ¿cuántas veces debo perdonar? Jesús le dice, a mí me gustaría que perdones siempre. El cristiano perdona siempre. ¿Por qué? Porque yo te perdoné, Pedro. Es lo que nos dice a nosotros. ¿Cómo no vas a perdonar a alguien si tú eras peor y yo te perdoné? ¿A poco no podemos perdonar? Y Jesús lo aclara mucho más. Mira lo que sigue de ahí, una parábola. Dice, el reino de los cielos es como el rey que quiso hacer cuentas con su siervo y le trajeron al que le debía 10,000 talentos y lo perdonó. Y este siervo después halló a uno de sus consiervos que le debía 100 denarios y él no lo perdonó. Entonces el rey lo mandó llamar y le dijo, todo aquello te perdoné, ¿no debías tú hacer lo mismo? Y el Señor, enojado, le entregó a los verdugos hasta que pagase todo lo que debía. Y termina la parábola diciendo, así también mi Padre Celestial hará con vosotros si no perdonáis de todo corazón. ¿De qué trató todo el pasaje? Yo te pregunto. Yo creo que sí lo entendiste. Trató de perdonar a los demás, perdonarles sus ofensas. Y dice, incluso si no perdonas, el Padre no te perdona. ¿Por qué? Porque Él nos perdonó. Como el rey a su siervo, nos perdonó una deuda impagable. Y Él quiere que seamos así, perdonadores. Pero la pregunta es, ¿dónde está el atar al demonio? ¿En dónde, hermano? ¿Dónde está que Pedro es papa? En ningún lado. ¿Te das cuenta cómo leyendo el contexto nos ayuda a encontrar el significado real? ¿Y qué pasa cuando nos engañan? Cuando nos tuercen el significado, pasan 2 cosas, muy malas las 2. Primero, andamos haciendo cosas que no dice la Biblia. Por ejemplo, andamos atando y desatando demonios, cuando este pasaje no dice eso. Pero pasa otra cosa peor. Al no entender el pasaje, no conoces lo que quiere Dios. Y no sabemos que a Dios le gusta que perdonemos siempre. Y por eso no conocemos a Dios. Por tanto versículo que nos han ido torciendo. La invitación sigue siendo la misma. Vamos a conocer a Dios leyendo la Biblia, hermano. ¿Qué opinas? Márcanos. Vamos a escuchar este tema. En la arena vi tus pasos y encontré el sentido. Tuve miedo al ver lo angosto que se hacía el camino. Pero a pesar de los tropiezos y el sabor amargo de la soledad, me quedé viendo tus ojos y empecé a correr. Cuando estuve al lado tuyo me abrazaste fuerte. Me llamaste por mi nombre y lloré por tu muerte. Con tus manos cariñosas secaste mi rostro y me pusiste en pie para decirme, hijo, nunca te dejé de amar. Para
tus promesas voy cual peregrino, gritando a los cuatro vientos, tú eres el motivo de este regocijo inmenso que me llena el pecho de infinita paz, pues en tus manos yo deposité mi voluntad. Muchas gracias por continuar con nosotros. Te voy a repetir los números que tenemos hoy. Es el celular 818-252-8607 para que nos mandes tu mensaje de texto. Y si quieres regalarnos una llamada es el 8302-9461. Y bueno, vamos a continuar con el tema. Estamos hablando de cómo interpretar la Biblia y apenas estamos en la primera regla, que es hay que leer el contexto, tomar en cuenta el contexto. Los principales errores y engaños se dan por esto, porque hoy estamos tomando versículos aislados y cada quien los interpreta como quiere, y no es así. Ejemplos, hay muchísimos. No juzguéis, nos dicen los pastores, y nos muestran Mateo 7:1. No juzguéis para que no seas juzgado. Y dices, ves, no debes juzgar, y menos a mí, ¿verdad? ¿Quién eres para juzgarme? Cada quien dará cuentas y todo el rollo. Pero Mateo 7 está en el Sermón del Monte. El Sermón del Monte está de Mateo 5 hasta todo Mateo 7. Y en el mismo, donde dice no juzguéis, más adelantito, en Mateo 7:15, Jesús dijo, guardaos de los falsos profetas que vienen a vosotros con vestido de oveja, pero por dentro son lobos rapaces. ¿Y cómo le hago para guardarme? Pues tengo que distinguirlo. Tengo que discernir quién es lobo y quién no. Entonces, distinguir un lobo no es juzgar. ¿Te das cuenta? Pero ellos solo te muestran, no juzguéis, para que no les digas nada. Pero nosotros tenemos que leer todo el pasaje, todo el libro para que no nos engañen. Pero esto es lo que abunda en la iglesia de hoy. Versículos sacados de su contexto. Otro ejemplo y de los más graves. Romanos 10:9. Que si confesares con tu boca que Jesús es el Señor y creyeres que Dios le levantó de los muertos, serás salvo. Y hoy toda una doctrina de que solamente lo confiesas, lo dices con tu boca, dices que es el Señor y ya eres salvo. Y yo siempre me pregunto, ¿y todo lo demás? ¿Para qué Dios dejaría una Biblia tan grande si eres salvo solo con confesarlo con tu boca? ¿Nunca te has puesto a pensar? El contexto, en el mismo pasaje, claro que somos salvos por fe. Pero Romanos 10:17 dice que la fe es por el oír y el oír por la palabra de Dios. Se necesita la palabra de Dios. Se necesita conocer la palabra de Dios. ¿Te das cuenta? ¿Cuántas personas, la mayoría de los cristianos de hoy, creen que son salvos porque un día hicieron una oración? Porque un día según ellos lo confesaron. Y creen que son salvos, aunque no conozcan la palabra de Dios. Pero no es así. No se puede. Esa es una doctrina de demonios. Mira este pasaje, para que veas lo necio de pensar que se es salvo solo por confesarlo. Lucas 8:26 dice que vino Jesús a la tierra de los Gadarenos. 27, vino a su encuentro un endemoniado, que al ver a Jesús lanzó un grito. Y por favor léelo conmigo. Lucas 8:28 dice, postrándose a los pies de Jesús, exclamó a gran voz, ¿qué tienes conmigo, Jesús, Hijo del Dios Altísimo? ¿Te das cuenta lo que hizo el demonio? Se postró a sus pies y le dijo, Jesús, Hijo del Dios Altísimo. Yo te pregunto a ti, ¿se salvó el demonio? Dijo lo mismo que dijo Pedro. ¿Te acuerdas Pedro cuando le dijo, tú eres el Cristo, el Hijo del Dios viviente? El demonio dijo lo mismo. Entonces los dos son salvos. Marcos 1:24, otro demonio, este está en Capernaum, le dice, ¿has venido para destruirnos? Y le dice, yo sé quién eres. Eres el Santo de Dios. Lo confesó con su boca. ¿Se fue al cielo el demonio?
Así lo hiciste tú y crees que vas al cielo. ¿Te das cuenta? Infinidad de versículos sacados de su contexto, doctrinas de demonios. Porque un versículo debe coincidir con todo su contexto, con el tema del pasaje y con el tema del libro. El contexto mayor es todo el libro y debe coincidir con toda la doctrina de la Biblia. Dios nunca se contradice. La Biblia nunca se contradice, eso tienes que anotarlo. Y la Biblia nunca se equivoca. Es importante cuando leamos la Biblia, si es posible, usar algunas herramientas. Hoy el internet es una gran herramienta, pero si no tenemos, tendríamos que armarnos de un diccionario para usarlo de vez en cuando, de una concordancia. Pero si tu Biblia tiene referencias, será de gran ayuda. Si es que, anótalo, hay que conseguir una Biblia con referencias. Porque el contexto mayor, lo que yo llamo el contexto mayor, es decir, cada libro, principalmente los del Nuevo Testamento, es bueno saber a quién se escribieron, por qué les escribieron, en qué años se escribieron y cuál es el tema central de la carta. Eso tenemos que irlo buscando cuando estemos leyendo cada uno de los libros. Por lo general, las cartas las escribían para tratar uno o varios problemas en la iglesia. Hay que saber esto. Todo esto para saber cómo aplicarlas a nosotros, a nuestra vida. Por ejemplo, vamos a seguir con este versículo, Romanos 10:9, pero vamos a leer un poco el contexto. Ya vimos que no es como hoy predicamos, solo confiésalo y ya, eso hizo el diablo. Pero si lees todo el libro, te va a quedar más claro aún. Por eso hay que leer toda la escritura. Claro que no lo podemos hacer ahorita, leer todo el libro, por falta de tiempo. Pero cuando tú llegues ahí, cuando te toque, ve leyendo todo el libro. Mira de qué se trata, a quién lo escribió, por qué lo escribió, qué problema quería tratar Pablo con ellos. ¿Sabes cuál es el problema principal de los romanos? La iglesia cristiana en Roma, como todas las primeras iglesias, estaban conformadas por judíos que se convertían al cristianismo y gentiles convertidos al cristianismo. A esos dos se dirige Pablo. Pero estos convertidos al cristianismo, ¿sabes qué estaban haciendo? Se la pasaban criticando a los judíos que no se habían convertido aún. Se la pasaban criticándolos, burlándose y jactándose. Y eso es lo que más ataca a Pablo en toda la carta. En Romanos 2:1 les dice, eres inexcusable tú que juzgas, pues en lo que juzgas a otro te condenas a ti mismo. En Romanos 3:9 les dice, ¿acaso somos mejores que ellos? En ninguna manera. Judíos y gentiles, todos están bajo pecado. ¿Te das cuenta? Les está diciendo, no los critiques. ¿A poco somos mejores que ellos? Todos somos pecadores. Y por eso se pone a describir el evangelio. El 3:10 les dice, no hay justo ni aun uno. Todos pecaron y están destituidos de la gloria de Dios. Pero en el 3:24 le dice, y fuimos justificados gratuitamente. 3:27, ¿dónde está la jactancia? Eso aplica para nosotros. ¿Dónde está la jactancia? Dice, ¿por qué los criticas si tú estabas igual? Si Dios no nos hubiese rescatado, estaríamos igual. En el 5:8 de Romanos, pero Dios mostró su amor en que siendo aún pecadores, Cristo murió por nosotros. Fue por gracia, es lo que quiere que entiendan. En el 6 sigue hablando del evangelio. ¿Se perseveraremos en el pecado? Todo el 8 de Romanos les habla de la vida en el Espíritu. Y después de que acaba de describir el Evangelio y la vida en el Espíritu, en el 9 sigue aclara el tema del libro. ¿Contra quién se jactaban? En el 9:4 dice contra los israelitas, los escogidos por Dios. En el 9:16 le dice, no depende del que quiere, sino del que Dios tiene misericordia. Y les habla de la doctrina de la elección de Dios. Dios nos eligió, entonces, ¿por qué te jactas? En el 10:1 sigue con el mismo tema, sigue el mismo contexto. Mira cómo empieza, dice, mi oración por Israel es para salvación.
Yo quisiera que se salven. La justicia que es por fe, dice en el 10:6, dice así. Que dice en el 10:8, cerca de ti está la palabra, en tu boca y en tu corazón. Es decir, la palabra tiene que estar en tu boca y en tu corazón. A ti que te estás burlando de ellos, a ti que te la pasas jactándose, dice, tiene que estar la palabra no solo en tu corazón, sino también en tu boca. Ojalá y lo puedas ver. Yo creo que cuando leas el libro te vas a dar cuenta qué quiere decir Romanos 10:9. Dice que si confesares con tu boca que Jesús es el Señor y creyeres en tu corazón que Dios lo levantó de los muertos, serás salvo. Le está diciendo, dices que crees, dices que eres cristiano, lo crees en tu corazón, ahora tienes que confesarlo. ¿Sabes qué es confesar? Busca un diccionario. Tenemos que ver el significado de las palabras. Confesar es hablar. Eso es lo que significa. Les está diciendo, si hablares del señorío de Jesús a ellos, no los critiques, predícales. No sé si te quede claro. El 10:10, mira cómo nos está hablando. Porque con el corazón se cree, pero con la boca se confiesa. Es decir, tú dices que crees y te escondes en la iglesia. Tienes que predicar. 10:12, no hay diferencia, no eres mejor que ellos. Y se preguntarían ellos y nosotros también, ¿y por qué quiere que les prediquemos? En el 10:13 dice, porque todo aquel que invocare el nombre del Señor será salvo. Invocar no es lo mismo que confesar. Invocar significa quebrantarse, clamar ayuda a Dios. Todo aquel que invocare, que pidiera perdón a Dios, será salvo. Todo el que se arrepienta, los judíos, los católicos, todos. Mira cómo les está diciendo que prediquen en vez de criticarles. Sigue leyendo todo el contexto. En el 10:14 dice, pero ¿cómo van a invocar si no han creído? ¿Cómo creerán si no lo han oído? ¿Y cómo oirán si nadie les predica? Si la fe tiene que venir por el oír la palabra de Dios, ¿te das cuenta? Mira todo el tema. Les dice, no te burles de ellos. En el 11 empieza, ¿a poco ha desechado Dios a su pueblo? De ninguna manera. 11:11, sino que por su transgresión vino la salvación a los gentiles. 11:17, si algunas ramas fueron desgajadas y tú injertado. 11:18, no te jactes contra las ramas. 11:21, porque si Dios no perdonó a las ramas naturales, a ti tampoco te perdonará. ¿Te das cuenta del tema? Les está diciendo, no te dediques a burlarte, no te dediques a criticarlos. Hoy muchos, es lo que estamos haciendo con los católicos. Nos la pasamos, no, pero mira, es que aquel como idolatra y le predico y no entiende. Y lo que nos está diciendo Dios con Romanos 10 es, la actitud correcta no es criticar, sino darte cuenta que a ti Dios tuvo misericordia, que todo depende de Dios, que si no te ha rescatado el Señor, todavía estarías adorando imágenes, que Dios es el que te sacó. Y Dios no te sacó para que vinieras a criticar a ellos, sino para que les prediques, porque el católico, el judío, el mormón, el testigo de Jehová, el ateo, todos serán salvos el día que invoquen, que clamen al Señor, que se arrepientan, que se arrodillen. Pero ¿cómo invocarán en aquel del cual no han oído? ¿Te das cuenta que ese es el mensaje para nosotros? No te traje para que te jactes, te traje para que predicaras. ¿Te das cuenta? No los critiques, sálvalos. Y hoy muchos hemos torcido Romanos 10:9 y andamos creyendo que somos salvos. Y como dijimos ahorita, son dos males los que nos pasan. Yo no sé si te queda claro. Primero, te crees salvo sin serlo, nomás porque confesaste, así como lo hacían los demonios. Pero el mal peor, no miras la intención de Dios, lo que te quiere enseñar, que vayas y prediques. Y así hay muchísimos versículos que los hemos aprendido mal, nos los han enseñado mal por no leer el contexto. Y el contexto preferiblemente es el libro completo.
¿Cómo los aplicaremos a nuestra vida si no los entendemos? El libro de Hebreos, que tanto nos mencionas, es otro ejemplo. Cuando vas a dejar una iglesia, para que tengas miedo, ellos te dicen, no, mira, es pecado si te vas. Y te llevan a Hebreos 10:25, donde dice, no dejando de congregarse, como algunos tienen por costumbre, y te dicen, ¿ves? No debes de dejar la iglesia. Sí, pero a la iglesia, que es como la iglesia de Hebreos, ¿cómo era? Otra vez tú tienes que descubrirlo por ti mismo. Ve y lee todo el libro de Hebreos para saber si tu iglesia se parece. Pero sin ir más lejos, mira, nada más lee el 10 de Hebreos. ¿Cómo era la iglesia? 10:19 dice, no necesita de intermediarios. Dice, tenemos libertad para entrar en el lugar santísimo por la sangre de Jesús. Otra característica, 10:24 de Hebreos, dice, estimularnos al amor y las buenas obras. ¿Están haciendo buenas obras en tu iglesia? ¿Te estimulan para que tú las hagas? Si no es así, el no dejando de congregarse no aplica para ti y tu iglesia. Pero el 10:32 de Hebreos dice, después de que fuiste iluminado, sostuviste gran combate de padecimientos. ¿Te das cuenta? Era una iglesia de padecimientos. En el 10:33 dice, con vituperios, tribulaciones, fuiste hecho espectáculo. De los presos te compadeciste y el despojo de tus bienes sufriste con gozo. ¿Te das cuenta todo lo que les pasaba? Por eso se querían regresar, por eso dudaban. Decían, ¿a poco esto es ser cristiano? Sí, esto es ser cristiano. Las cosas se van a poner peor. No hay prosperidad. ¿Te das cuenta? Todo lo que padecían. Por eso les decían, pero no dejes de congregarte, porque esta sí era la iglesia verdadera. En el 10:37 les dice, espera un poco, y el que ha de venir vendrá. Esa es la promesa, que esperaras un poco, que pasara el padecimiento y te iba a recibir el Padre. Pero hoy a cualquiera que quiere dejar una iglesia porque lo están robando, porque predican prosperidad, porque piden mucho diezmo, porque el pastor se está enriqueciendo, te quieres ir y te dice, no, mira, aquí dice no dejando de congregarse. No, eso no aplica. Lo que quiere decir Hebreos 10:25 es que si estás en la verdadera iglesia de Cristo y hay padecimientos, no te desanimes, no te vayas. Pero si estás en una iglesia donde te piden diezmo, donde el pastor es rico, donde hablan lenguas, donde se tiran al piso y se revuelcan, donde hacen doctrinas de demonios, ese verso no es para ti. Para ti es Amós 3:3, donde dice, ¿a poco andarán dos juntos si no estuvieren de acuerdo? Para ti es 2 de Corintios 6:14, que dice, ¿qué comunión tiene la luz con las tinieblas? ¿Te das cuenta? ¿A poco es pecado que te vayas? Claro que no. Es pecado que te quedes en una iglesia así. 1 de Corintios 5:11 es para ti. Dice, les escribí que no se junten con ninguno que llamándose hermano, con ningún cristiano que fuere fornicario o avaro, que le guste el dinero, no te juntes con él. ¿Te das cuenta? Termina ahí diciendo, con el tal ni aún comáis. ¿Te das cuenta? Por eso es importante leer el contexto, porque hoy los mayores engaños o errores se dan así, sacando los versículos de su contexto y cada quien dándole el significado que quiere. Pero a nosotros corresponde ir al contexto y ver lo que significa. Ver lo que significa. ¿Te das cuenta? Es la única forma de conocer a Dios. Si torcemos un versículo, tenemos dos errores. Uno, que estamos haciendo cosas que Dios no mandó, estamos dando cosas que Dios no pidió, estamos siguiendo evangelios que no son el verdadero. Y estamos dejando de conocer el corazón de Dios. Estamos dejando de ver que a Dios le gusta, como hoy vimos, que perdones siempre. Y hoy el cristiano lo ignora porque cree que Mateo 18 trata de atar demonios. Hoy estamos dejando de predicar a la gente como Dios manda, porque el cristiano cree que Romanos 10:9 trata de que eres salvo por repetir una oracioncita. Ojalá y te animes y sigas leyendo la Biblia. Vamos a seguirte dando tips la próxima semana.
Dios te bendiga, muchas gracias por habernos acompañado. Y si tú no te has animado, empieza hoy tu Biblia, ábrela en Mateo 1 y acércate a Dios por tu cuenta. Él te está esperando. Volviendo a Dios fue presentado por Librería El Renuevo.